Dudas sobre los villanos de la saga de Blade y de Stranger Things. Mi teoría sobre ambos villanos, las dudas que tengo sobre el villano de Blade con respecto a la moral del Pa o el Pa Satanás y el villano de Stranger Things, Vecna. La tesis del youtuber Goerreich, según su vídeo, es que nos manipulan para rendir culto al Pa Satanás o al Demiurgo para que odiemos a Lucifer. Es un método propagandístico que se lleva usando desde la antigüedad para que no asuman la otra parte de la realidad. Su madre, la madre de Blade, pertenece a la estirpe del villano, del presunto villano. Y el anciano, el maestro de Blade, le revela cuando está a punto de morir en la primera película que él es el elegido, como si lo hubiera estado manipulando y se lo hubiera estado ocultando. Y vamos a ver cómo el patrón de la ocultación de información es vital para manipular al falso elegido o para convertir al elegido en un terrorista. Vale, voy a explicar por qué pienso que Vecna, el villano de Stranger Things, de la serie Stranger Things, sería realmente el bueno, ¿no?, de la historia. Según la tesis, porque yo tengo dudas sobre el tema este, entonces, que ya me vienen de antes. Entonces voy a hablar primero de la película de Blade, ¿vale? La trilogía de Blade se escribe Blade, está en Netflix, ¿vale? La puedes ver las 3 películas. Entonces, la tesis que tenía Goerreich, el youtuber Goerreich, según su vídeo, es que nos manipulan para rendir culto al Pa, Satanás o al Demiurgo, para que odiemos a Lucifer, también conocido como Dios segundo o Venus Lucifer. Es un método propagandístico que se lleva usando desde la antigüedad para que no asumas la otra parte de la realidad, o sea, la verdad. Entonces, la madre de Blade es de la estirpe del malo, del presunto malo, Lucifer. Y el anciano, el maestro de Blade, le revela antes de morir que es el elegido, como si lo hubiera estado manipulando. Esto es la primera película. Entonces, Frost, que es Lucifer, sería Lucifer, Dios segundo, según la temática de Goerreich, Dios segundo, que se nos presenta como villano. Él dice la verdad cuando afirma que toda la humanidad son ganado. A ver, es que dice la verdad. Que por cierto, Blade está en Netflix, búscala, porque vas a ver que hay cierto parecido entre Vecna y Frost, el padrastro de Blade. Y luego está el hecho de que el malo en ningún momento lo quiere matar. Y por cierto, Blade es mestizo, es decir, él nace mitad vampiro porque este vampiro Frost muerde a la madre, entonces no sería el padrastro. No sería el padrastro porque mordió a la madre estando embarazada, ¿vale? Esto era una cosa que yo no lo había visto. Entonces, está el hecho de que el malo en ningún momento quiere matar a Blade, solo lo busca vivo y le propone unirse a él, como Daenerys con Jon Nieve en Juego de Tronos, ¿vale? Que ella le da su amor verdadero, o Voldemort con Harry Potter. Entonces, el mismo villano, presunto villano, Frost, Lucifer, acaba con la élite de parásitos vampiros, que son una élite, una aristocracia muy vieja, que estos no son vampiros conversos, o sea, son vampiros de nacimiento. Y luego están los conversos, ¿vale? O sea, Frost, Lucifer, desprecia a los polos opuestos, a los borregos y a la élite del linaje de sangre. Él es mestizo, originalmente fue humano, que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, Lucifer en realidad es mestizo como su hijo Blade, ¿vale? Que no es su hijastro. Blade / niño mesiánico / Horus, porque es de raza negra, ¿vale? El protagonista es de raza negra. Y entonces Lucifer quiere abrir un portal para que llegue el dios de la sangre, es decir, esto es súper hiperbóreo, ¿no?, con el tema de la sangre. No olvidemos que en la doctrina católica Dios se debe encarnar y él como Cristo se convierte en carne, sangre y huesos y padece la vida contingente. ¿Por qué? Porque durante muchísimo tiempo los europeos le estuvieron rindiendo culto a la luz invicta, ¿vale? En el mes de diciembre. Entonces, de estar tanto tiempo creyendo en esto, al final la luz se materializó,
O sea, se encarnó, se hizo carne, sangre y hueso, se encarnó en un bebé, ¿vale? En un bebé, que tiene una etimología interesante. Y esto lo leí yo en un ensayo sobre la Navidad. Y al contrario que en la doctrina islámica, Dios es una entidad muy lejana y el individuo debe obedecer su mandato de manera unilateral. Entonces hay un abismo insalvable entre Dios y el hombre. ¿Ves? No es lo mismo. Y en la religión nórdica, al igual que en la católica, ¿vale? En eso sí son iguales. En la religión vikinga, en la saga del Ragnarok, Thor, como buen patrón de la humanidad, baja para socorrer a la humanidad. Y hay un momento de discordia en donde los humanos le insultan, le tiran piedras, porque los humanos lo estaban pasando muy mal. Ahora te cuento por qué. Entonces desprecian a Thor, pero es que las tortas que se tiene que llevar Thor, se las tiene que llevar porque es su misión. Él es el patrón de la humanidad. Entonces continúo con el tema de Vecna, que la saga Ragnarok es muy parecida al final de Juego de Tronos, porque hay muchos días de oscuridad, el sol se oculta, vagan por ahí los muertos vivientes. Entonces es lo mismo, el final de Juego de Tronos y el Ragnarok nórdico, ¿vale? Es lo mismo. Y claro, no sabemos qué hubiera pasado si el Rey de la Noche, el villano en Juego de Tronos, y los Caminantes Blancos, no sabemos qué hubiera pasado si hubieran completado su obra. No lo sabemos, porque a Lady Stark, por ejemplo, la resucitan varias veces. Y en las primeras veces que la resucitan es una zombie muy violenta. Y luego la matan, la vuelven a resucitar, la resucitan varias veces hasta que va recuperando su humanidad. Es decir, un señor como el Rey de la Noche, presunto villano de Juego de Tronos, que tiene el poder de resucitar a los muertos, lo ponen de malo. Puede haber mayor inversión y manipulación que esa. Y su contrario, un monje que mata a su amor verdadero, Jon Nieve, mata a la diosa dragón, la chamana del fuego, pero en los libros resucitaba más gente, como Lady Stark, que además la resucitaban varias veces. Una orden, no recuerdo qué orden era. Y supongo que en los libros inéditos, pues supongo que se reencontrará con su hija Sansa y con su hija Arya. No sé, a mí me da la sensación de que lo que buscaban con la última temporada era adoctrinar y satanizar. Por un lado, adoctrinar, representado el adoctrinamiento por los protagonistas, y por otro lado, satanizar, por ejemplo, pues al Mesías o a Jesucristo a través de Vecna, porque realmente Vecna no es realmente el verdadero villano. El verdadero villano yo siempre he considerado que era más humano que sobrenatural, que es verdad que hay demonios que salen en la serie, pero yo consideraba el verdadero villano al padre de Once, que trabaja en la CIA, en el laboratorio, modificando la genética, se dedica a la eugenesia como los nazis, y además hay una simbología ahí metida a nivel inconsciente de que el padre de Once es un pedófilo. Entonces yo lo considero a él el verdadero villano. A Vecna no lo considero un villano. Además Vecna él mismo dice que él es el elegido y que quiere acercar su reino al nuestro. Yo lo vi muy claro, muy claro la manipulación psicosocial o psicohistórica que pretendían hacer. Y luego, por ejemplo, la escena esta en donde sale Joyce, la madre de Will, que coge un hacha para rematar a Vecna ya definitivamente, a mí me dio pena. ¿De verdad era necesario poner una escena de ensañamiento? ¿De verdad era necesario eso? Realmente la gente que está traumatizada no se comporta así, de esa manera tan violenta. Por eso yo defiendo que los protagonistas están adoctrinados y están llamados a adoctrinar a la gente que ve la serie. Es que Vecna en realidad no tiene el perfil de psicópata, es una persona que lo pasa mal, que sufre y que tiene un trauma. El que sí tenía perfil de psicópata realmente era el padre de Once, que es un pedófilo. Realmente la serie muestra eso a nivel inconsciente, pero Vecna realmente no es un psicópata. Lo que pasa es que desarrolla ese poder y quiere, desbloquea una dimensión
que sería pues la dimensión esa de la que habla Goerreich, donde está, de donde viene Dios segundo, o el B, como lo llama él, y ahí estaría el Dios original, que sería el Go, según decía el youtuber Goerreich, y se corresponde, lo que hace Vecna se corresponde con lo que habla Goerreich en sus vídeos. También otra manipulación interesante es que Vecna desarrolla ese poder aparte, es decir, él no es un niño probeta, cosa que Onze, Kali y el resto de los hermanos de Onze sí son niños de laboratorio, sí los han manipulado genéticamente. O sea que se está haciendo una manipulación entonces contra lo natural y se aboga por lo artificial. Y el personaje de Will, por ejemplo, que sería la contraparte, una contraparte terrenal, anodina, pueril, simple, de Vecna. El personaje de Will, él no trasciende su sombra. Él pasa por el mundo del revés, que es lo contrario a nuestro mundo, entonces se queda traumatizado. Sí es verdad que le salen poderes, pero no desarrolla todo su potencial, precisamente porque no supera su sombra. Entonces, como no trasciende el mundo del revés, ¿qué pasa? Que se queda más anclado a este mundo y no llega a ser tan poderoso como Vecna, cosa que el reino ese que estaba más allá, que sería el reino de Dios segundo, o del B, del que habla Goerreich, pues ahí sí está Vecna. Vecna ya había pasado por ese trauma de niño, había estado solo, se había infiltrado en los laboratorios del padre de Onze, había pasado por todo eso y se volvió muy poderoso, era el más poderoso. Y luego recorrió el camino de vuelta y podía ir y volver, aparecerse y desaparecer donde quisiera, cuando quisiera. O sea, está bastante clara la diferencia, ¿no?, entre Will y Vecna. Que Will es una persona partida, incompleta, no desarrolla su potencial y además sigue apegado más a este mundo. Cosa que Vecna no. Por eso que es preferible un dios que baja aquí y experimenta y se experimenta con nosotros, que una entidad que se queda en su ático. Entonces sí, yo tengo mis dudas sobre las creencias que nos implantan, y no es la única serie ni la de Blade es la única película que lo hace a propósito, como ya enumera Goerreich en varios vídeos que tiene. Entonces claro, también juega mucho con el tema de la inmortalidad terrenal a través de una especie de máquina portal, esto el villano de Blade, ¿vale? Un portal que igual que Vecna, que también quiere abrir un portal y traer su reino, que eso es discutible. O sea, se puede entender también como la inteligencia artificial, porque claro, es el leitmotiv de esta época, que pretende usurpar el orden metafísico de un dios, ¿vale? Entonces, es que la película cumple con todos los puntos que critica Goerreich, la película de Blade. Luego la madre de Blade le dice que resucitó, y lo dice así con esa palabra. Luego está el tema del suero, que Blade toma un suero para evitar chupar sangre, y está obsesionado con tomarlo, pero perderá sus dones, dejará de ser ese puente entre el mundo profano y el mundo oculto. Es que al final lo que dice Goerreich es verdad. Si tanto repiten la fórmula es porque es propaganda. Es cierto que los arquetipos son esenciales, pero algo no termina de cuadrar. También la espada de Blade, por ejemplo, es de titanio. Los titanes eran unos seres trágicos de la mitología griega que pierden contra los dioses del Olimpo. Entonces, lo del tema de la sangre es un discurso para demonizar al bando contrario, o sea, al bando de Frost, del padre de Blade. Una cosa es que te vendan la moto, y también está el hecho de que estamos acostumbrados a aceptar así porque sí las cosas, y la visión de Goerreich tiene mucho de validez. Entonces, el bando de Blade es el que menos favorece a la masa profana, porque ni los protege ni los salvaba, en realidad, y encima viven en la ignorancia. Entonces, por lo menos con el otro bando se habrían enterado de lo que vale un apocalipsis, ¿no? Y luego también en la película de Blade sale mucha numerología, sale el 123 en pequeñito, es 555, 1726, sale en grande. Y bueno, pasando a otro tema,
igual de importante para el que no esté por si no estás al tanto de Vecna, el gran villano Vecna, el villano de Blade es como Vecna. Él mismo dice que es el elegido y quiere traer su mundo al nuestro, conectarlo. Lo que pasa que a él lo ponen feo, tétrico, monstruoso, y claro, así como vas a querer darle una oportunidad, y menos aún escucharlo. Y se pone a hablar de su reino, ¿no? Lo de ¿a qué recuerda eso, no? De mi reino no es de este mundo. ¿A qué recuerda eso? Entonces, si Vecna no fuera feo, que no lo es un chico rubio y guapo, ni viviera tampoco en un mundo que parece un infierno, sería muy gratamente recibido, como una estrella de Hollywood, ¿verdad? Como una estrella de Hollywood. Entonces, claro. Y una cosa, si Vecna es tan poderoso, ¿cómo es que no mata a todos los protagonistas de un golpe y plumazo? Porque los protagonistas no son malos, ¿no? O sea, los protagonistas realmente no es que sean malos, es que están adoctrinados. De hecho, la serie usa a los protagonistas para adoctrinar a los adolescentes, para vivir en un mundo incompleto y partido. Y qué casualidad que a todos estos villanos los ponen feos físicamente, porque Vecna no es el único. Es decir, ¿cuánto nivel de materialismo hay presente por parte de estas narrativas hollywoodenses y hollycapitalistas? ¿No? ¿Por qué se le da tanta cancha a esa historia en concreto y la repiten una y otra vez? Y lo del tema de conectar a los niños al árbol, es que eso es descarado. O sea, el árbol, ya te lo he dicho antes, es la fuente, sale la Virgen del Pilar, el Axis Mundi, la piedra, el megalito, el dolmen, y lo demonizan. Y en la octava película de la saga de Star Wars, encima queman el árbol con todos los evangelios de la Orden Jedi. Y no sé, es que cuando te das cuenta de que todo esto es propaganda, como que te desprogramas. Y yo estaba viendo la última temporada del final de Stranger Things y sentía que estaba como partida por un lado porque me daban pena los protagonistas, con su ciencia barata y materialista, que no es nada en comparación con los poderes metahumanos, pues la telepatía, la telequinesis, que encima 11 es el epítome de la elegida, según la teología calvinista, de que el individuo no tiene libre albedrío, o sea, que la predestinación, ¿no? Cosa que en el catolicismo sí hay libre albedrío, por el tema de la gracia. Y entonces la gracia, como tiene que ver con la Virgen, los protestantes quitan la Virgen y quitan el tema de la gracia. Entonces hay un tema de supremacismo de por medio, en Stranger Things, supremacismo cientificista, que es un lastre del mundo anglosajón. Creo que se entiende por dónde voy, ¿no? Si no tienes tal genética no puedes tener los poderes de 11. Mentira. Además que una genética manipulada. Porque tú, por ejemplo, tú tienes la levitación y yo misma tengo visión remota. Entonces es mentira. No necesitas que te fabriquen en un laboratorio. No necesitas ser un niño probeta como 11, porque tú ya lo tienes. Ya tienes un poder innato y puedes desarrollar otros. Entonces, en el canal de Plural 21, por ejemplo, hay un programa en donde los niños practican la visión intraocular con una venda en los ojos y son capaces de adivinar el símbolo de una tarjeta. Entonces es impresionante. De hecho, además, fíjate en la manipulación del padre de 11, que hacía experimentos con niños y Vecna acoge a niños, pero Vecna acoge a niños ya nacidos y criados. O sea, que esa es la gran diferencia. Es que es brutal, porque yo estaba viendo la última temporada y pensando y decía, pero de verdad que la gente no se da cuenta de la diferencia. O sea, el padre de 11 era un criadero, era un criador de bebés, lo manipulaba genéticamente. Y mira, hay una teoría en Reddit de un fan que dice, Vecna funciona menos como un dios y más como un parásito o punto focal. Si lo eliminan, el sistema podría colapsar o simplemente reconfigurarse. Esa ambigüedad está intrínsecamente arraigada en la serie. Y luego dice, no es un dios dimensional, es una infraestructura de trauma. Vale, esto es otra visión
que tiene, pero matarlo no significa acabar con el trauma. Una cosa que me sigue molestando de Vecna es que el programa lo presenta como si fuera un ser interdimensional divino, pero narrativamente nunca se comporta como tal. No es una entidad cósmica, en el sentido Lovecraftiano. Es un trauma humano que se extiende a través de las dimensiones, sí, pero él quiere acercar su reino al nuestro. Entonces, Henry, Vecna, no trasciende la humanidad, su humanidad se especializa. Entonces, bueno, dice que el mundo del revés es una arquitectura psíquica que se nutre del trauma y se organiza a través de él. Eso sí es verdad. Pero no creo que matar a Vecna arregle nada automáticamente. Pues no, porque encima los protagonistas están adoctrinados. Entonces, incluso si Once destruye a Vecna en el mundo del revés, no borra el trauma que lo creó. El trauma no desaparece cuando el sujeto desaparece. Deja residuos, vías, bucles de retroalimentación. Vecna podría morir como figura, pero la lógica que le permitió existir podría permanecer activa. Esto también redefine la mente colmena. En lugar de que un solo villano lo controle todo, funciona más como un sistema parasitario. Una vez que el trauma se conecta, ya no necesita su huésped original para persistir. Esto podría explicar por qué con respecto al tema del trauma, yo parto de la CIA, de la ciencia materialista, ¿vale? Porque, bueno, el hermano de Once, que son hermanos encima, no hay que olvidarlo, él estaba también en el laboratorio del padre de Once y lo ponen como malo a este. Entonces esto podría explicar, ¿no? Y también se parece mucho al padre de Luke Skywalker, porque Darth Vader mataba a unos niños y a Vecna le adjudican todos los crímenes de la serie, lo cual es bastante sospechoso a nivel propagandístico. Entonces, esto podría explicar por qué la conexión de Will es tan importante. Will no solo está infectado, sino que está en sintonía. Percibe a Vecna porque ya está dentro del mismo circuito. Por eso estoy indeciso sobre el final. Desde una perspectiva temática, matar a Vecna no debería resolverlo todo mágicamente. La serie reduce el trauma a una pelea con un jefe, es verdad, y la serie siempre ha sido más inteligente que eso. Hay que decir también que el adoctrinamiento de los protagonistas recuerda a la educación utilitarista de origen protestante anglosajona que sale en Harry Potter. Entonces, Stranger Things nunca se trató realmente de monstruos. Trata sobre lo que sucede cuando las instituciones, el miedo y los traumas no tratados crean sistemas que sobreviven a quienes los crearon. Matar al monstruo es fácil, pero desmantelar el sistema es lo difícil.